Buenas tardes, vamos a dar paso a la clase de la unidad 9, que es la última unidad de este módulo formativo. Y bueno, vamos a un poco a comentar, como hago siempre, esta unidad de manera breve, ¿vale? En este caso, al ser el tema de la normativa de prevención de riesgos, etcétera, no he adjuntado diapositivas, pero bueno, vamos a comentar esta unidad un poco, en qué consiste, y vamos a proyectar la plataforma, como hago habitualmente. Permitimos y vamos a la asignatura. En mi caso, defensa contra incendios. Y aquí podemos observar en la unidad 9, como he comentado, es la última unidad. Disponemos, el título sería Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en la defensa contra incendios forestales. El periodo, como siempre, esto es estimativo, del 22 al 26 de noviembre, donde más o menos habría que estudiar. Y posteriormente, como comenté al principio de curso, hay 2 semanas de estudio, de resolución de dudas, etcétera. En este caso tenemos material adicional, en el cual disponemos de un vídeo de demostración de maquinaria del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral y 2 textos de interés. Y la actividad última de esta asignatura pues, es la tarea 9.1 de la página 211, que nos dice lo siguiente. Para resolver la siguiente actividad debes tener presente el cuadro 9.1, lista, donde está la lista de los peligros en la lucha contra incendios forestales. Valora las siguientes situaciones de riesgo. En las siguientes situaciones, para las siguientes situaciones hay que valorar los daños posibles. Primer caso. Tendríamos un miembro de extinción con la mochila apagando un fuego en la ladera de un monte. Bueno, ¿qué daños podrían haber? Hay que valorar esto. Y el segundo caso, un conductor motobomba circulando por una pista forestal que está llena de humo. Bueno, la fecha de entrega, viernes 3 de diciembre, a las 10 de la noche. Estoy para resolver cualquier duda. Ya sé que hay algún alumno o alumna que ya ha entregado alguna actividad. Y nada, pues para cualquier duda, pues comentamos, ¿no? Basaros en el cuadro para resolver la actividad. Y ahora pasaríamos a lo que es el tema que nos incumbe, ¿no? La unidad 9. Voy a proyectar el libro en esta ocasión. Como he comentado, su título es Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en la defensa contra incendios forestales. Bueno, ¿qué vamos a hablar aquí? Aquí vemos un mapa conceptual, el guión, que nos habla de 4 bloques principales. Conocer bien qué riesgos existen en los trabajos de extinción. Aquí hablaremos de los niveles de peligrosidad a la hora de valorar los riesgos y cómo controlar estos riesgos. Seguidamente comentaremos el apartado de protección personal. Aquí hablaremos de los EPIs, que es equipos de protección individual, y los de protección colectiva, como son, pues, en el caso de los EPIs, el casco, gafas de protección, máscara con filtros, traje ignífugo y botas, guantes y protector de cuello. Seguiríamos a los primeros auxilios, hablando de lesiones, actuaciones básicas, del acrónimo PAS, la evaluación. Y por parte de las lesiones, pues hablaremos de hemorragias, quemaduras, contusiones y heridas y fracturas. Y por último, ¿qué normativa utilizamos en materia de prevención de riesgos laborales? Bien, en primer lugar, el apartado 9.1, que nos titula como riesgos en los trabajos de defensa contra incendios forestales y nivel de peligrosidad. Definimos el riesgo laboral, que es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Bueno, estos peligros, al final del párrafo, nos dicen, en el caso de incendios forestales, estos peligros suelen provenir de... Y tenemos aquí pues 5 puntos. Las propias condiciones en las que se desarrolla el trabajo, como la maquinaria, etcétera. Factores de origen físico, químico y biológico, temperatura, radiación, etcétera. Factores derivados del trabajo, como el esfuerzo físico, las cargas que soportamos. También factores debidos a cómo nos organizamos, los turnos de trabajo, etcétera. Y factores que dependen de la tarea. Nos hemos comunicado bien, estamos nerviosos, etcétera. Pasaríamos también a hablar del análisis de los riesgos, que consiste en identificar los factores de riesgo y peligros y posteriormente en la estimación de los riesgos.
en función de la probabilidad que se materialice el peligro, ¿no? Para abordar, bueno, nos vamos a ir basando en varios cuadros y demás, y aquí pone que en el cuadro 9.1 aparece una relación no muy exhaustiva de los peligros a los que se ven expuestos los trabajadores en cada uno de estos grupos de actividades. Por ejemplo, caídas de personas al mismo o distinto nivel. ¿Qué actividades suele ocurrir? En las de prevención, en las de detección y en las de extinción de incendios, y también en las complementarias. Por ejemplo, ¿dónde suele ocurrir el penúltimo ejemplo de este cuadro? El choque contra objetos móviles. Pues, por ejemplo, en la extinción. ¿Vale? Aquí tendríamos unas ideas con algunos peligros que suelen ocurrir. Tenemos muchos más, como podemos ver en la tabla, y nos comenta que en función de la probabilidad de que estos peligros ocurran y de la severidad del daño que puedan producir, se identificarán los siguientes riesgos. Probabilidad alta, media o baja, y la severidad, pues hablando de severidad, tenemos también 3 niveles: ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Seguidamente, una vez tenemos criterios para identificar los riesgos, vamos a valorar el riesgo, de acuerdo con el cuadro que tenemos a continuación. Nos comenta que, de acuerdo con los parámetros anteriores, los niveles de riesgo se pueden estimar a través del cuadro 9.3, como podemos ver. Aquí hablaríamos de ligeramente dañino, extremadamente dañino, como hemos dicho anteriormente, y también en función de la probabilidad, si es alta, media o alta, baja, media o alta, perdón, pues tendríamos una consecuencia, ¿no? Aquí sería pues trivial, tolerable, moderada, importante o intolerable. Aquí tenemos también criterios en la siguiente cuadro 9.4, criterios para decidir las acciones de eliminación o minimización del riesgo. Si es trivial, pues ¿qué podemos hacer? No se requiere una acción específica. En cambio, si nos vamos a lo más extremo, el intolerable, no debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducirlo, debe prohibirse el trabajo. Vemos aquí pues una idea, ¿no? Un ejemplo. ¿Cómo controlamos, que sería la siguiente fase? Pues se lleva a cabo este control si, como consecuencia de haber evaluado anteriormente, se deduce que el riesgo no es tolerable. Esta fase nos dice que comprende una reducción del riesgo por modificaciones en el proceso, productos o máquinas, así como también la implantación de medios para controlar el riesgo y verificar periódicamente las medidas de control. Bueno, aquí tenemos que en caso de incendios forestales, la minimización de estos riesgos se lleva a cabo a través de, y tenemos 4 apartados: a través de la protección colectiva, protección individual, seleccionar, entrenar y formar a los trabajadores, y mantenimiento y mejora de equipos de trabajo. Pasaríamos al segundo bloque, que hablaba, como he comentado anteriormente, de seguridad en las instalaciones de trabajo, y aquí no voy a extenderme, pero bueno, nos habla de qué condiciones constructivas debemos de tener en cuenta y qué deben ofrecer. Por ejemplo, ofrecer seguridad en resbalones, caídas, etcétera, facilitar el control de situaciones de emergencia. También hablamos de condiciones de orden, limpieza y mantenimiento, de condiciones ambientales, el tema de la iluminación, que debe permitir que trabajadores dispongan de condiciones que se vean y demás. También hablamos de servicios higiénicos y locales de descanso, material y locales de primeros auxilios y, por supuesto, la señalización. En el siguiente cuadro, 9.5, podemos observar la relación entre el color de las señales de seguridad y su significado. Es decir, color rojo nos indica prohibición, el azul obligación, el amarillo precaución y el verde condición de seguridad. Podemos ver también en la figura 9.1 cartelería, diferentes tipos de prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, a la izquierda, prohibido encender fuego, y a la derecha, riesgo de intoxicación. Tenemos señales de prohibición, ahí tenemos 2 ejemplos, en el cuadro 9.6, en el 9.7 señales de obligación y en el 9.8 señales de prevención, y señales de información en el cuadro 9.9. En el 9.10 tenemos pictogramas de identificación en el caso de productos químicos. Pasamos ya al tercer bloque de medidas de seguridad y de protección del personal, y hablaríamos de equipos de protección individual, qué son, para qué sirven, y tendríamos bajo del todo el cuadro de cómo se clasifican, ¿no? Por categorías. La categoría 1, la 2, la 3, y nos explica un poco en la 1, pues es todo lo destinado a proteger contra riesgos mínimos, por ejemplo, guantes, gorros, etcétera.
En la categoría 2, equipos destinados a riesgos de grado medio o elevado, pero no son mortales o irreversibles, y en la categoría 3, pues ya riesgos mortales o irreversibles. Por ejemplo, mascarillas para proteger la respiración, etcétera. Comentar que todos los equipos de protección se dividen en dos grupos, los equipos de protección individual, llamados EPIs, que protegen al propio trabajador de los riesgos, y los equipos complementarios, ¿no? Hablando de los equipos de protección individual, pues podemos nombrar, como dice el apartado 1, 2 y 3, pues el casco de protección, gafas de protección, máscara con filtros. Disponemos de varios, como podemos observar. Un traje ignífugo para trabajar con fuego, el protector del cuello, guantes contra riesgos térmicos, botas de extinción, etc. Ahí podemos ver el casco con el marcado de conformidad de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, también la máscara con marcado y las botas con marcado, que no he comentado anteriormente en la diapositiva, en la figura 9.3 que vemos ahora, que debe de tener el marcado de conformidad de la Comunidad Europea, ¿no? Seguiríamos el segundo bloque de la protección. Hemos dicho que los complementarios, que no son equipos de protección individual, entonces no son, no son obligatorios ni deben estar certificados como los anteriores. Hablaríamos de cinturones, camisetas ignífugas, cajas de primeros auxilios personales, cantimploras, linternas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaríamos también a los equipos colectivos de protección. ¿Qué materiales, herramientas y máquinas? Decir que son cualquier equipo útil o dispositivo de seguridad que pueda proteger a uno o varios trabajadores, ya no son individuales. Y tienen por objeto proteger al trabajador frente a agresiones internas de tipo físico, químico o biológico a la hora de desempeñar su actividad. Vale. Este tipo de equipos colectivos debe ser prioritario respecto a los EPIs, ya que la protección colectiva actúa sobre uno o varios trabajadores a la vez. ¿Vale? Esto es muy importante. Y nos comenta que básicamente las medidas de protección colectiva se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las medidas que digamos están incorporadas al lugar de trabajo y las medidas incorporadas a equipos y medios de trabajo reguladas por el Real Decreto, pues en este caso 1215 del 97, ¿no? Del 18 de julio. Pasaríamos al tema de residuos que se generan en estos trabajos de defensa contra incendios y hablaríamos de residuos forestales y residuos químicos. Y en el apartado de primeros auxilios, comentar, estamos terminando el tema, qué actuaciones básicas debemos de saber, pues siempre evitar la muerte de cualquier persona, impedir que cualquier lesión se agrave, aliviar siempre el dolor, evitar infecciones o lesiones que puedan producirse después y ayudar o facilitar a recuperar a cualquier persona, ¿no? El botiquín de primeros auxilios pues nos comenta un poco que debe de disponer de ciertos materiales, ¿no? Desinfectantes, antisépticos, gasas, algodón, todo lo que debe de disponer. Bueno, un poco también que lugares con más de 50 trabajadores o aquellos de más de 25 que así lo determine, deberán disponer de un local destinado a primeros auxilios. Bueno, y estar todo bien señalizado, ¿no? Como vemos en las imágenes superiores. Actuaciones básicas y procedimientos a la hora de colaborar con servicios de emergencia. Aquí nos comenta, y esto es muy importante, que ante cualquier accidente debemos activar el sistema de emergencia. Para ello tendremos en cuenta el acrónimo PAS, que nos indica la secuencia que es la siguiente: proteger, avisar y socorrer. Bueno, ahora comentar también que una vez, realizaríamos la evaluación primaria, que se basa en reconocer si hay conciencia, el nivel de conciencia y respiración. Y aquí tendríamos dos situaciones, la A y la B. Si respira, ver cómo actuar; si no respira, cómo actuaríamos también. No voy a extenderme. También controlar si tiene pulso. El masaje cardíaco también habría que verlo en este caso. Colocar al paciente sobre superficie dura, etcétera. Arrodiados de un lado, no quiero entrar aquí en detalle, está todo muy redactado. Es pues cómo socorrer, ¿no?, a cualquier persona. Aquí tenemos importantísimo un esquema de soporte vital básico. ¿Tiene conciencia? Sí, iríamos a la derecha. Bueno, evaluamos y vamos siguiendo cada paso, ¿no? Evaluación secundaria, hemos visto la primaria. Aquí tendríamos hemorragias, que aquí podemos diferenciar, ¿no?, que si son externas, etcétera.
internas, también después de las hemorragias también contusiones y heridas, que las heridas las podemos clasificar en leves y heridas graves. También hablaríamos de quemaduras. También sabemos que hay de varios grados, de primer grado, donde se destruye la epidermis. Segundo grado se destruye la epidermis y un espesor variable de la dermis. Y tercer grado, bueno, afecta todas las capas de la piel, incluyendo la dermis profunda. Bueno, más cositas tendríamos. Bueno, cómo considerar cada tipo de quemadura. La actuación general ante una quemadura, ¿qué habría que hacer? Aislar al herido, realizar una evaluación inicial, aflojar la ropa sin retirar nada, refrescar la zona, envolver la lesión, evacuar a un hospital, vigilar signos vitales, etc. Y también hablaríamos, por supuesto, de las fracturas. ¿Qué haríamos también a la hora de inmovilizar una fractura? Hay que tener unas recomendaciones que se indican en la parte inferior, ¿no? Pues tranquilizar al accidentado, quitar todo aquello que pueda comprimir, inmovilizar, todo lo que podamos, nunca reducir una fractura y evacuar siempre a un centro hospitalario, importantísimo. Y por último, el último apartado de esta unidad sería la normativa en prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental en este sector de los incendios forestales. No voy a nombrar, pero ahí tenéis todos los... Bueno, tenemos la Constitución española, una ley y varios reales decretos. Y hasta aquí tendríamos, pues bueno, un poquito la explicación de esta unidad. Voy a estar a disposición todavía en la clase para resolver cualquier duda y estas 2 próximas semanas, pues nada, vamos a... dejo de compartir pantalla. Estaremos, como decía anteriormente, para resolver cualquier duda y espero que vaya todo genial. Nos vemos en breve en la práctica. Tengo muchas ganas de veros, de animaros, que vaya genial en esta evaluación y, por supuesto, en los exámenes. No dudéis en contactar conmigo y resolvemos cualquier actividad, cualquier duda que necesitéis. Venga, un saludo.